Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar hablando un poco más de lo que es el camino de la programación. Hoy un poco tarde, pues normalmente se acostumbra a hacer lo que es esto los días viernes o jueves por la tarde, pero hoy lo estamos haciendo a día sábado por la mañana, así que espero sepan disculpar la demora y el ruido que hay acá afuera. Camión limpiando las calles. Así que vamos a tratar de pasar rápido por acá y vamos a arrancar con lo que es el episodio de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema que puede que a muchos no les guste, por lo menos al holgazán no le va a gustar. Y es el tema de hablar sobre la documentación. Aquí viene esto. Cuando uno habla de desarrollo de software, generalmente se piensa o que estamos hablando de un tremendo hacker que va a romper todos los sistemas, idea totalmente errada. O se habla de lo que es, y siendo más correctos, una persona que encuentra solución a diversos problemas que se pueden resolver lo que es mediante o con lo que es mediante el uso de software. Esta persona se va a encargar de ver el problema, diseñar una solución, implementarla y básicamente terminar solucionando las cosas. Pero eso no lo es todo. Obviamente existe un periodo de aprendizaje. Y ese periodo es la parte que puede a algunos no gustarle. ¿Por qué lo digo? Porque en principio requiere mucho conocimiento teórico. El buen desarrollo requiere mucho conocimiento teórico, cosa que generalmente se desea de uno comenzar a aprender inmediatamente o empezar a desarrollar algo inmediatamente, lo cual no lo veo malo, es un buen entusiasmo. Pero como todo en esta vida, aprender algo toma tiempo y esfuerzo. Una de las tantas cosas que hay que hacer es, para mejorar lo que son los conocimientos o entender cómo funcionan las cosas, es leer documentación. Cuando hablo de documentación me refiero a, por ejemplo, una cierta librería o un cierto lenguaje o un cierto software en particular. El uso no necesariamente va a ser intuitivo, y de hecho en la mayoría de los casos no lo va a ser, y uno no va a saber cómo hacer algo dentro de lo que es, por ejemplo, el lenguaje de programación. Entonces, para saber cómo funciona el lenguaje de programación, tanto sintáctica como semánticamente, incluso por conocimiento de implementación interna, es decir, uno puede descubrir algunas optimizaciones que haría el lenguaje. Entonces, en base a esas optimizaciones que hace el lenguaje, uno puede optimizar su código cambiando un poco el comportamiento, que el resultado final va a ser el mismo. Pero si cambia el comportamiento de cómo hace algunas cosas, va a lograr que las cosas funcionen de manera más óptima, porque sabe que el compilador, cuando ejecuta, cuando va a compilar algo, cuando va a hacer ciertas acciones, las va a hacer más óptimas de una manera que de otra. Entonces ahí tenemos ya cómo podemos empezar a trabajar o empezar a aprender cosas extra, y esas cosas se ven reflejadas en lo que es la documentación. En ese caso, uno lo que tiene que hacer es agarrar, buscar el material y ver las referencias que hay sobre distintos temas. Cuando uno aprende un lenguaje, generalmente tiene que comer la documentación del mismo lenguaje. Cuando uno aprende a usar una librería, definitivamente va a recurrir a la documentación para saber qué funcionalidades tenemos dentro de lo que es la librería. Y no solo eso, otro tipo de documentación con la que se cuenta es la documentación misma dentro del código. Por decir así, los comentarios. En el código uno tiene que aprender a guste o no, estructurarse un poco y además de estructurarse, decir qué es lo que hacen algunas cosas. Porque aunque uno diga, yo voy a escribir este código que es simple, y uno en ese momento lo ve y es simple y entiende cómo funciona en su totalidad, y uno dice, ya está, cualquiera que lo agarre lo va a entender porque yo lo entendí. Error. De hecho, yo hago una cierta invitación, la cual es un software de mediana complejidad. No estoy diciendo de un gran software, un software de 1000 líneas, 2000 líneas, escribir un muy bonito programa, simple. Una idea de 1000, 2000 líneas simple, sí, es simple, es cortito, es chiquito, no es gran cosa. Y que después de una semana intente releer el código que no esté documentado, que no esté bien comentado, que no esté bien organizado. Y no va a decir, mi yo del pasado, ¿qué es lo que quisiste hacer acá? No entiendo nada. Bueno, eso uno diría que es ridículo, no, de hecho eso pasa demasiado seguido para lo que uno quisiera, es como, no es algo que uno quiere, pero sucede. Y uno se imagina, a ver, si yo que fui el que lo hizo,
después de una semana o después de un mes, no tengo la más mínima idea de cómo lo hice, y de hecho estás un rato muy largo tratando de deducir primero qué es lo que hace y después cómo lo hace, porque no te acordás de cómo hiciste eso, sino que, ¿qué pasa si le damos eso a otra persona? Alguien que no tiene la más mínima idea de qué es lo que hicimos nosotros. O sea, nosotros le damos el código así como, toma, arregla el problema que tiene. Primero va a tener que encontrar el problema, pero antes va a tener que saber qué es lo que hace para saber cuál es el problema, el cómo funciona para saber cómo resolver el problema. Y ahí es donde juega una parte importante lo que es la documentación, de decir, por lo menos, qué hace cada función, qué hace cierta porción de código, porque hay veces que uno lee ciertas instrucciones y la intuición no da a decir, esto lo que está haciendo es abrir un archivo extrayendo su contenido y haciendo una copia de seguridad. Es como que uno lee todo eso y el resultado final va a ser ese, pero en principio no son muy intuitivos. En el lenguaje de programación imperativo justamente tenemos ese defecto, de que uno lee y salvo que se ponga a hacer dibujitos o se ponga a graficar en la cabeza, no llega a ningún resultado. Entonces ahí es donde juega parte la documentación. ¿Y por qué digo algo que a la gente no le gusta? Porque en principio implica leer. Y leer implica no trabajar en ese momento, porque no puedes leer y trabajar a la vez. Entonces tenés que estar leyendo, aprendiendo, y uno dirá, ¿cuánto tiempo es necesario? Depende de lo que estemos aprendiendo, pero garantizo que un buen desarrollador se lo va a pasar comiendo documentación mucho tiempo. Ya les digo, el tiempo óptimo de codeo, de codificación, de escritura de código es 80-20, o sea, 80% del tiempo diseñando y haciendo otras cosas y 20% escribiendo realmente código. Esa es una excelente práctica y esas son las buenas prácticas. Uno, ¿qué es lo que hace generalmente? Escribir código, el código no funciona, hay que revisar, debuguear, eliminar errores, volver a ejecutar, va a haber otro error, vuelta al mismo proceso, y así empezamos a repetir el proceso de escritura refacturado, muchas veces. Entonces ahí ya tenemos un problema grave, en el cual vamos a estar perdiendo muchísimo tiempo en algo que tendría que haber sido simple si lo hubiésemos diseñado, mínimo en un papel o diagramado. Porque uno dice, sí, es fácil, pero hasta que lo agarra y lo hace y después se da cuenta, no era tan fácil. Y si no tiene muy en claro lo que tiene que hacer y uno no tiene cierta experiencia, llega un punto que uno adquiere cierta experiencia, pero en un principio uno no la tiene. Y en ese caso, estamos ante un problema grave. Y vamos a perder muchísimo tiempo, algo que tendría que haber tomado un día, termina tomando 5 días, pues son todas las iteraciones que le hace a lo que es el código y vemos que no funciona. Entonces, algo que se recomienda es leer la documentación respectiva a lo que estamos haciendo, leer documentación referida a eso. De paso sirve para aprender cosas nuevas. Cuando uno escribe el código tiene que documentarlo, es decir, mínimamente comentarlo bien. Y si lo documenta, es decir, da toda una explicación de qué es lo que hace, cómo lo hace, todo en un archivo bien armado, como si fuese un lindo librito o manual de usuario, mucho mejor, porque se están haciendo un favor a ustedes mismos y al que vaya a agarrar ese código en un futuro. Pequeño consejo que le doy. Así que bueno, ya con eso vamos redondeando lo que es el mini podcast de hoy. Sepan disculpar el ruido de colectivos y camiones, es lo que hay en el camino, no puedo evitarlo, pero bueno, espero que les haya gustado. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en @Jordana, vía correo electrónico davidjordana0 @gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche hora argentina hacemos el podcast de programación llamado Podcast, donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano. Y después también hacemos lo que es el podcast de Script Time, que tratamos de hacerla lo que son los días jueves. Por esta ocasión no pudimos, así que lo hacemos el día sábado a la mañana. La vamos a estar publicando ahora cuando llegue a mi casa, todavía no llego. Pero bueno. ¿Cómo se llama? Estamos tanto en Spreaker, iTunes, iVoox, SoundCloud, YouTube, Google Play Music. No hay excusa, estamos por todos lados. Contamos con un canal de Telegram que es @code_time. Escribimos para lo que es bandageek.com y participamos en lo que es el podcast desde la Barrabel, Movimiento Geek, Zona Retro, así que pásense por ahí. Un lindo grupo de amigos hablando de ya sea tecnología, películas, de todo un poco, y la verdad que está muy, muy bueno. Así que espero que les haya gustado lo que es este mini episodio y nos estaremos viendo hasta la próxima.